Buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre el conflicto social y exclusión jurídica. El grupo está conformado por Javier Cañar, Carla Patiño y mi persona, Tami Ceballos. Es un tema referente a la sociología jurídica. Entonces, como introducción, podemos mencionar que hablar de conflicto social es un tema bastante controversial debido a las diferentes culturas de cada país y además a la situación económica que cada quien atraviesa. Sin embargo, nos encontramos con algunos conceptos que nos pueden ayudar a discernir mejor este tema. Dentro de una obra magistral que se llama Un mundo sin sentido, de Saki Sai, que fue en 1999, en la página 31, nos llama a una reflexión que tiene como punto de partida la pérdida de ciertos sentidos provenientes del mundo de la posguerra fría. Entonces entramos a materia. ¿Qué es el conflicto social en Latinoamérica? Pues Said decía que esta pérdida tuvo su comienzo en la mundialización, percibida como un proceso más que como una estructura. En clara preferencia a las 3 décadas del neoliberalismo, para el autor este es un periodo demasiado inestable, ya que es como para plantar en él nuevas balizas o cavar nuevos surcos. Su única virtud es la eficiencia mercantil, por lo que guarda un aire familiar con el internacionalismo del siglo XIX. La pérdida del sentido comienza con el fin de la Guerra Fría. Esto provocó el menoscabo de dos componentes del sistema internacional, la centralidad y la finalidad. Esta doble ausencia constituye un temible desafío, pues si los estados, las naciones tradicionales, guardianes del sentido desde hace 2 siglos, acusan una dolorosa pérdida de autoridad ante los ataques virulentos de la mundialización. Se hallan lejos de ser los únicos en vivir el fin de la embriaguez del sentido colectivo. Esta partecita también lo indica Said en su libro del 1990 en su página 30. Ciertamente el sistema estatal no es el único que vive la pérdida de sentido. Para el sociólogo Alain Touraine, en el 2005, en su página 27, también se ha dado una pérdida de sentido en lo social mediante dos imágenes, la descomposición de la sociedad y la desocialización, es decir, el ocaso de lo social y la penetración por todas las partes de una violencia de mil formas, rechazando todas las normas y los valores sociales. Sin embargo, este sociólogo elige una tercera imagen, el incremento de las reivindicaciones culturales en lugar de las sociales y con ello movimientos culturales y no sociales. La pérdida de sentido solo política y de parte del Estado de Said es derivada del relajamiento y dispersión del sentido de control de los estados frente a la mundialización, específicamente frente al poder del capitalismo globalizado, en particular de las finanzas. Lo social también, como lo señala Tourani, respondía al universo político que nos dominó durante un largo periodo. Entonces, conforme pasa el tiempo, podemos enmarcar a las redes, a las organizaciones y movimientos sociales de alcance global o transnacional, la incidencia de activistas globales como promotores de valores, ideas, principios y como defensores de temas que atañen a la experiencia humana. Partimos de la existencia de un nuevo sentido colectivo individual en la gente, generado en gran parte por las injusticias sociales remarcadas por el capitalismo globalizado con el apoyo del Estado. Ese nuevo sentido, bastante perceptible, lo encarna la acción colectiva transnacional organizada, un colectivo diverso, heterogéneo, con muchos objetivos e ilimitadas motivaciones. Potencialmente podría ser su talón de Aquiles. Algunas muy radicales, decisivamente anticapitalistas y detractoras del Estado, otras más moderadas y buscan contrarrestar los abusos de ambas estructuras, del Estado y del mercado. Estos activistas representan a una parte de quienes constituyen la globalización desde abajo. Son creadores de un sentido colectivo, ético, que favorece una ciudadanía consciente traspasando al Estado. Estos movimientos pueden reconocerse normativos, porque su objetivo es cambiar los valores de la sociedad.
Raíces sociológicas del conflicto. En el siglo XVII y en el siglo XIX hubo dos movilizaciones con mayor repercusión global: la Revolución Francesa y el levantamiento de la Comuna en 1848. Jacques Goderchov señala que el 22 de febrero de 1787, como el momento inicial del proceso revolucionario francés. Cabe señalar que antes de esta fecha, los Estados Unidos, Bélgica, Friburgo y Ginebra en Suiza ya se encontraba en gran efervescencia. Esta asamblea de notables que se reúne en las fechas señaladas y al ser constituido solo por aristócratas, se elige como una postura contraria a la corriente popular del movimiento político que aboga por los cambios revolucionarios en Francia. En otros países que se encontraban en medio de movimientos de profundo reforma social, la asamblea tenía ya un carácter popular. Esto ocurría en Holanda, Estados Unidos o en Ginebra. La asamblea de aristocráticos no podía satisfacer los anhelos del cambio del pueblo, por lo que se inicia un proceso de exigencia de convocatoria a estados generales, es decir, una clase de asamblea más amplia en la que participen tanto los nobles como el clero y el pueblo llamado el tercer estado. Por la presión popular, el 17 de junio de 1789, los representantes populares lograron que se declarara como Asamblea Nacional. Los, las ideas que postula Jung, encontramos que la Revolución Francesa tiene antecedentes en movimientos populares previos y que a su vez trae consecuencias en movimientos populares en Europa, América Latina y el Caribe. Con estos antecedentes de levantamiento, estos hechos históricos tienen una relevancia especial por haber sido objeto de análisis por uno de sus contemporáneos, Karl Marx, quien realiza un estudio de los acontecimientos suscitados en 1848 y 1852 y encuentra que su teoría de las clases pueden explicar cada uno de los sucesos. Marx diferencia tres etapas en este levantamiento. Uno, que va desde febrero a mayo de 1848, cuando el pueblo tomó poder a fuerza de las armas y derrocó a la monarquía. Dos, que va de mayo de 1848 a mayo de 1849, llamada República Burguesa, que se llamó a elecciones populares para constituir una asamblea. 3. Se da con la elección inesperada de Luis Bonaparte como presidente, quien derrota a todos los líderes revolucionarios. Ralph Davenport en su línea crítica pareciera tener mejor explicación de la teoría de conflicto y su idea de diferenciación social, de la cual dimana una apéndice a la teoría de las clases sociales de Marx, dado la idea de clases sociales móviles que no necesariamente obedecen a motivos económicos, sino al poder de una clase dominante sobre una clase obediente. En la sociedad actual, las clases sociales ya no obedecen a una estructura de escalera, sino a una interrelación más compleja. Davenport define las clases sociales como colectivos de individuos organizados. Las clases sociales son siempre grupos en conflictos. También encuentran las raíces del conflicto social, se encuentra en el antagonismo entre las fuerzas que promueven la continuación del estatus quo y aquellos que buscan progreso. En la teoría de Davenport inciden cuatro factores en los conflictos. Uno, intensidad. Dos, violencia. Tres, complejidad. Y cuatro, rango especial. Muchas
Raíces ideológicas del conflicto. Durante el siglo XIX surgieron la mayor parte de repúblicas latinoamericanas a través de movimientos liberales, los mismos que adoptaron así gobiernos democráticos, cuya finalidad era la igualdad y la libertad para todos los ciudadanos. Durante el siglo XX, este se caracterizó por un Estado democrático, a pesar de que en la época existían numerosas todavía dictaduras. Se logró promover muchísimas constituciones, donde la democracia se unió con la propiedad privada y las libertades de comercio, además de la industria. Durante las décadas de los años 70, 80 y 90, el neoliberalismo fue un factor predominante en la orientación económica e ideológica de los gobiernos latinoamericanos. Como ejemplo, podemos citar que es Chile, que fue uno de los primeros países en los cuales ha tenido una estructura exitosa en cuanto a su construcción social y con mayor riqueza. Claro está que este modelo, pues no, de neoliberalismo no tuvo un éxito en el factor político y económico de su país, ya que tuvo repercusiones, pues, en un ámbito social que por lo mismo fue eh, muy criticado a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, dentro de todo lo que hemos expuesto, podemos sacar como conclusión que en nuestros países como el nuestro, en el cual han existido gobiernos con tendencias socialistas y que han puesto en práctica políticas sociales, pero que realmente no han logrado superar un sistema jurídico y social equitativo e incluyente, es más, han hecho un mal propio de país, son males propios de países latinoamericanos en los cuales, como ya hemos mencionado anteriormente, aunque tuvieron éxito en sus tendencias socialistas, no tuvieron mayor complejidad, ya que sus prácticas fueron prácticas políticas sociales muy débiles, las mismas que no llegaron a incrementar, entonces no llegaron tampoco a repercutir por el mismo factor jurídico y social propio de cada uno de estos países. Muchas gracias.